Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que me estén viendo esta presentación. Les agradezco mucho por escucharme. Bueno, yo voy a hablar sobre la misoginia en la literatura mexicana, un acercamiento a la narrativa de Elena Garro. De repente me voy a estar moviendo hacia mi derecha porque acá tengo una computadora más grande que me permite leer mejor la que tengo aquí, que es más pequeñita, y es en la que estoy grabando el video. Entonces, procuraré hacerlo no tan evidente. Yo me baso en 7 novelas y un cuento para hacer este análisis que les muestro. El cuento está en La Semana de Colores, que es el último que está aquí en esta lista, que es desde 1964. La narrativa de Elena Garro es mucho más extensa, yo solamente aquí tomé una parte de ella. Quisiera mencionar que es el patriarcado, muy a grandes rasgos, porque es algo que nos va a permitir entender mucho del contexto en el que viven situaciones eh, de misoginia y de mucha violencia las protagonistas de Elena Garro. El patriarcado no es otra cosa que un sistema que permite relaciones jerárquicas entre la mitad de la humanidad con relación a la otra mitad que está integrada por principalmente mujeres y algunos otros hombres, no tan dominantes ni tan agresivos como la otra parte que quiere dominar y controlar a mujeres, a otros hombres y a otras personas. Yo hablo de misoginia real y misoginia de ficción. ¿Por qué? La misoginia real, Elena Garro aseguraba haberla vivido en su vida. No nada más ella lo decía, también su hija. Entonces, si dos personas están señalando lo mismo, creo que habría que hacerles caso. Y por el otro, la misoginia de ficción. Yo parto de la idea, y lo demuestro además, que esa misoginia que Elena Garro vivió en su vida conyugal con Octavio Paz, después de alguna manera la refleja en la gran parte de su narrativa. Yo me atrevería a decir que en el 95% de sus textos narrativos está presente esta situación de la misoginia en la conyugalidad, principalmente en el matrimonio y con relaciones de pareja, llámense esposos o amantes. ¿Sí? La palabra misoginia tiene que ver con aquello que es el que odia a las mujeres. Y Elena Paz, que es la hija fue porque ya murió, la hija de Elena Paz, de Elena Garro y Octavio Paz, nos dice que ella desde niña, su padre a ella la había acostumbrado a dudar de lo que veía y le decía, ¿te lo imaginas? No es cierto, mientes, me había hecho dudar de mí misma de una manera enloquecedora. Eh, y a Garro, dice la misma Elena Paz, la pulverizaba en público. La mayor parte de los amigos intelectuales y artistas de Octavio Paz tenían una imagen muy mala de Elena Garro, porque Paz les decía que ella lo arruinaba porque era muy exigente y muy gastalona y le exigía dinero y dinero para ella y para la hija, que lo controlaba a través de la hija, que le sacaba mucho dinero, que no quería trabajar ella, que era una holgazana, que era una mala persona. Entonces, por eso la mayor parte de las amistades y personas cercanas a Octavio Paz detestaban a Elena. Ahora aquí tenemos cómo fue la experiencia de ser la esposa de Octavio Paz. Y Elena nos dice que esto principalmente lo podemos encontrar en la correspondencia que ella mantuvo por mucho tiempo, pero principalmente en los años 70 con Gabriela Mora. En una carta de 1975 le dice, yo voy a salir de esta trampa que me puse yo misma porque me acobardé. Y esa trampa, pues, es el matrimonio con Octavio Paz. En el 78 dice, la trampa fue mi matrimonio desgraciado. El laureado Octavio Paz desde siempre me tendió una trampa mortal. Elena contó muchas veces en su vida que ella no se quería casar y que Octavio Paz casi que la obligó. Pero bueno, independientemente de eso,
que un día como que la raptó, ella iba a la universidad, a sus clases en la escuela, y él la estaba esperando con otros amigos, se la llevaron a un lugar, y ella entró y de repente ahí estaba un juez, y el juez le dijo, a ver, usted estése quieta y párese derecha porque se está casando. Y ella no se había dado cuenta que se estaba casando. Independientemente de eso, los muchos años que se mantuvo viviendo con Octavio Paz también se debieron a que, además del contexto de violencia, de falta de libertades, de que ya no pudo seguir estudiando, de que ya no pudo seguir su carrera de coreógrafa, de que no pudo iniciar su carrera de escritora a tiempo, que se retrasó mucho por casarse con Octavio Paz. Ella se mantuvo en ese matrimonio en el que no era feliz porque era dependiente emocionalmente de Octavio Paz, pero también era dependiente económicamente. O sea, ella no era autosuficiente, no era autónoma, no se podía mantener a sí misma y a su hija y por mucho tiempo, y, y por eso y por principalmente se mantuvo viviendo con Octavio Paz, aunque no era feliz. Ejemplos, ahora sí, de la misoginia en la narrativa de Elena Garro los tenemos en las novelas que antes y en el cuento que antes ya les enlisté. Por ejemplo, el testimonio sobre Mariana, que es la protagonista, dice, solo a Augusto le tengo miedo en esta vida. Y a ella y a la hija de ambos, que era Natalia, desde su escritorio lujoso, Augusto manejaba con frialdad los destinos de su mujer y de su hija, las empujaba al abismo con una precisión aterradora. Y después vamos a ver qué fue ese abismo. En Recuentros de Personajes, Verónica, que es la protagonista, a ella el miedo la había llevado a huir de su marido. Y la protagonista se preguntaba constantemente por qué estaba ahí. ¿Quién la había empujado con ese hombre aterrador, que es el esposo? Y ella se pregunta constantemente qué le había empujado con ese hombre aterrador. En Inés, los arrebatos de cólera de Javier, que es el antagonista, se hicieron peligrosos, aunque él nunca fue amable. Con Paula, que es la protagonista, la otra protagonista es Inés, la cónyuge en esta novela. Inés es la persona que llega a hacerse cargo del servicio doméstico, o sea, es la empleada doméstica. El antagonista le dice a Paula, o sea, el esposo le dice a Paula que era más fuerte que él. Y eso, el reconocer él que se siente inferior por esa razón, con relación a su esposa, hace que la odie y la deteste y entonces la persigue, la violenta y no la quiere, nunca la abandona, no la quiere dejar ir. En un corazón en un bote de basura es Úrsula la que escapa de la casa conyugal y lo que hace es caer con otro hombre que es el amante, que la trata igual o peor que el esposo. Entonces ella lo único que hizo fue pasar de una dependencia a otra dependencia y de una situación violenta a otra situación violenta. En Mi hermanita Magdalena, Enrique, que es el antagonista, sacó a Magdalena en pellones y nadie se lo pudo impedir. Y la situación de Magdalena era desagradable y el miedo la tenía aterrorizada. Estefanía la hermana de Magdalena, se sentían excluidos de la comunidad. El miedo formaba una barrera infranqueable entre ellas y los demás a los que casi no veían, pues las personas se habían convertido en sombras irreales y distorsionadas. En un traje para un duelo, Natalia, gracias al miedo a Pili y Gerardo, que son la suegra y el esposo, se convertía en un ser abyecto. Y en ese relato no solo el esposo, sino también la suegra torturan a la mujer que le tenía tanto miedo a la gente, por eso precisamente, por haber vivido tanto tiempo situaciones violentas, degradantes, difíciles y dolorosas. Irene es la hija de la protagonista y de Gerardo. También es víctima de esa violencia. Ella dice, me sentía en peligro. Los dos eran hostiles, se refiere al papá y a la mamá y a la abuela,
Compartían la mentira como lo habían hecho con Natalia, a sabiendas de que ambos mentían. Su juego era muy extraño y era inútil imaginar una defensa contra ellos, que tenían mucho dinero y mucho poder. En esta novela y en otra está presente esa situación del gaslighting, que es una situación que algunas personas hacen con relación a otras para dominarlas y controlarlas y hacerlas dudar de su cordura mental. Les hacen creer que mienten y que se imaginan cosas y lo que dicen no es verdad. Se lo repiten tanto que las personas terminan por creer que eso que están diciendo o que dijeron en algún momento no es verdad. Entonces dudan de sí mismas. Eso se llama gaslighting y también es algo que es un recurso que utilizan los narcisistas, que tienen también, es una patología de la personalidad. Laura, la protagonista del cuento La culpa es de los tlaxcaltecas, nos da con su testimonio un ejemplo de violencia física del cónyuge. Ella, la única forma que encuentra para escapar de esa situación tan violenta es huir a otra dimensión y a otro espacio para poder ser feliz con otra persona a la que verdaderamente amaba, que por supuesto no es el cónyuge. En cómo entender estas situaciones que he presentado hasta aquí tan degradantes y difíciles, sin entender, mencionar el pánico genérico y la violencia afectiva o crueldad mental. El pánico genérico es algo que sienten muchas mujeres en el mundo, que es un terror hacerse cargo de sí mismas, porque tienen miedo, porque se sienten incapaces, porque son dependientes, porque las han educado a muchas para ser dependientes emocionalmente y económicamente, o sea, algunas no estudiaron lo suficiente o no tienen los recursos necesarios para hacerse cargo de sí mismas en el aspecto material. Y entonces, antes que escapar o tratar de intentarlo siquiera, prefieren mantenerse en situaciones dolorosas y tristes con hombres que las violentan constantemente. Y la violencia afectiva, la crueldad mental, es algo que va unido con lo anterior y es otro tipo de violencia, violencia física, emocional, que viven muchas mujeres también en muchas partes del mundo y algunas en situaciones de conyugalidad, ¿no? Aún así, en medio de esas situaciones tan difíciles y degradantes que Elena Garro nos presenta, también nos muestra a mujeres resilientes. La mayor parte de sus protagonistas lo son. Todas huyeron, todas escaparon de los cónyuges, excepto una. Todas se atrevieron, todas se sobrepusieron al pánico genérico, todas a pesar de tanta violencia y tanta abyección y tanta degradación y tantas situaciones que la hicieron sentirse débiles, poco valiosas y demás, consiguen escapar de alguna manera. Solo una no lo consigue y ahorita vamos a ver quién fue. Bueno, ya casi para finalizar les presento cuál es el análisis. En Testimonio sobre Mariana, Mariana y Natalia huyen de el papá y esposo. El final que tiene, realmente no se sabe si se suicidaron o las asesinaron. Yo siempre me quedé con la duda, porque realmente la novela no lo permite, no da tantas pistas. Entonces finalmente, o da pistas para los dos, para las dos situaciones, y yo creo que finalmente las obligaron a suicidarse y lo presentan así como un suicidio, pero realmente fue un asesinato. ¿Quiénes la suicidaron? Los amigos de, de, de Augusto. Y por otro lado está en mi hermanita Magdalena, Magdalena y Estefanía, las dos hermanitas. Sí tuvieron un final feliz. Y Magdalena, después de que se queda viuda, se vuelve a casar con un chico que verdaderamente ama y parece que va a tener un final feliz. Pero esto solamente ocurre porque a Enrique, que era el esposo, lo asesinan
porque era un delincuente y sus compañeros delincuentes lo asesinan y solamente así es que Magdalena y Estefanía se pueden liberar de él. Y aquí el mensaje parece ser que solo con la muerte de la persona que está violentando, del hombre malvado y violento, las protagonistas pueden deshacerse de él y ser felices. Úrsula huye del esposo, pero no consigue hacerse cargo de sí misma y entonces se hace de un amante, se queda con el amante y el amante es otro misógino, violento y agresivo, y también narcisista, que la trata igual que el esposo. Y entonces ella no pudo escapar, se quedó ahí y vive lo mismo que vivía antes: violencia, degradación, dolor, tristeza, angustia, etc. Laura, la del cuento La culpa es de los tlaxcaltecas, sí escapa del esposo, pero no en el tiempo y en el espacio en que vivía su conyugalidad malograda, sino tiene que huir a otro espacio y a otro tiempo, a otras dimensiones, y solamente así consigue ser feliz con el hombre que verdaderamente amaba. Natalia e Irene, de Un traje rojo para un duelo, también huyen. Y Natalia, que es la mamá, se hace cargo de sí misma y de su hija en todos los aspectos, principalmente en el económico. Y aunque siempre está con penurias económicas y preocupándose porque el dinero no le alcanza para cubrir sus gastos de ella, de su hija y de su familia, siempre repite una frase que dice: Dios proveerá, Dios proveerá. Prefiere vivir en estrechez económica a seguir viviendo en una situación donde está maltratada ella y su hija, y entonces de alguna manera ella sí se libera. Por otro lado está Verónica. Esa Verónica sí huye del esposo y del amante, pero se la pasa huyendo de los dos, y a donde quiera que ella va, incluso en otro continente, de ciudad en ciudad, se da cuenta de que alguien la está persiguiendo, de que alguien la vigila, y entonces siempre se siente acechada. Aún así, logra escapar. Logra escapar, aunque siempre se siente amenazada, pero al menos ya no está conviviendo con el esposo o con el amante. Y Paula e Inés, Paula, las dos son las protagonistas, pero Paula es la esposa de Javier. Paula finalmente huye, y cuando huye el esposo siente que lo reta y entonces esto lo hace enojar tanto que se dedica a vigilarla y a perseguirla para poder vengarse de ella. La novela no nos permite ver si realmente consigue vengarse de ella. Lo que sí nos muestra la novela es que la otra protagonista, Inés, sufre mucha violencia emocional y física, sobre todo sexual, y finalmente la asesina. La asesina el grupo al que pertenece el antagonista de la novela, que es Javier, y muere violentamente. Entonces, vemos que la mayor parte de las mujeres, si son resilientes, escapan, otras se quedan permanentemente ahí, otras mueren, aunque escapan, que es el caso de Natalia y Mariana, y otras no consiguen escapar, como es el caso de Inés. Pues terminé mi presentación. Muchas gracias por permitirme contarles, narrarles y explicarles un tema que yo considero fascinante, que para mí es muy rico, me encanta. He investigado a Elena Garro por mucho tiempo y la seguiré investigando. Y para mí, para muchos críticos de México y de Latinoamérica, también de Estados Unidos, Elena Garro es una de las mejores escritoras mexicanas, si no es que la mejor, de los años 50 del siglo XX en México. Bueno, pues muchas gracias, me despido, hasta pronto y espero verles en el siguiente Congreso AUDEN.